¿Cómo podré yo entrar nuevamente al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Pero eso no era lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a entender. De que nacer de nuevo es necesario. De nosotros despojarnos a los deseos de la carne. Despojarnos a los deseos que nuestros ojos pueden ver. A todo aquello que nos llama. A todo aquello que nos hace como que hacernos sentir de que nos atrae. Esto era lo que decía nuestro Maestro Jesucristo a Nicodemo. Y le decía, ¿acaso yo podré entrar nuevamente al vientre de mi madre y poder nacer nuevamente? Siendo un maestro, no entendía lo que el maestro de los maestros trataba de decirle. Pero sin embargo, ahora el Señor quiere hablarnos acerca de escudriñar las Escrituras. Este fue el instrumento escrito en la providencia de Dios, vino a ser usada para transmitir el mensaje de redención que se halla en las Escrituras. Este es el guía para nuestra vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo en esta noche nos habla de apercibirnos, de cómo nosotros podemos apercibirnos. La palabra apercíbete quiere decir advertencia, alistar, prepararte, prevenirte. Apercíbete, amado oyente, amado hermano, amada hermana, apercíbete. Y ahora que tienes esta bendita y poderosa palabra en tus manos, debes de estudiarla, debes de escudriñarla, debes de pasar tiempo con ella, porque un día será eliminada. Por eso es tan importante de retener su palabra en tu corazón. Porque dice en el libro de Mateo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No quiere decir de que la Biblia jamás será eliminada. Posiblemente el hombre lo va a eliminar, pero todo lo que en él está escrito será cumplido al pie de la letra, como nuestro Señor lo ha dejado en su palabra. Un manual de vida que muchos hoy en día lo rechazamos. Muchos hoy en día preferimos leer libros de historias seculares. Muchos hoy en día preferimos leer la prensa, el periódico, revistas, y no leer la palabra de Dios. Y no digo que eso está mal, eso está bien, porque es necesario que tú llegues a conocer de otras cosas también, así como el periódico trae noticias que realmente te hacen a ti apercibirte también, te hacen a ti advertirte de las cosas. Pero el Señor, ¿verdad?, nos habla en esta obra con respecto de escudriñar las Escrituras. Escudriña la Escritura. Léela, vívela, apréndela y compártela. Cuando Dios lo pone en ti, compartirla con alguien, envíales un texto, envíales una palabra. Quién sabe, y esa palabra puede ser de bendición para aquella vida, porque tú no conoces el momento que está atravesando esa persona. Posiblemente está a punto de quitarse la vida. Posiblemente esa persona piensa que ya no hay esperanzas para su vida, pero cuando tú compartes un texto de la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice el libro de Hebreos, es más cortante que toda espada de doble filo. A veces tú sientes que llegas a toparte con un texto bíblico y tú llegas a decir, wow, qué duro, como que si sabe lo que estoy pasando, como que si sabe cómo estoy delante. Y cuando se trata de corregir nuestros errores, como que a veces nos incomodamos al llegar a toparnos con esta palabra. Pero es Dios que te está hablando a través de ella. Por eso vemos la importancia de escudriñarla. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí se encuentra el guía para hallar la vida eterna, la salvación, porque en ella relata de la vida, el ministerio, la promesa y todo lo que mi amado vino a hacer aquí en la tierra, al ser enviado por su Padre, como lo dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice, en ellas tenéis la vida eterna. Aquí es donde tú vas a conocer al Salvador de tu vida. Aquí es en donde tú vas a conocer al doctor de tu vida, al médico por excelencia. Aquí tú vas a conocer aquel Redentor que te redimió, que antes de que tú nacieras, Él pagó a precio de sangre por tu vida al morir en aquella cruz del Calvario, al resistir aquellos azotes, al resistir aquellos golpes, aquellas blasfemias que le daban en contra de Él. Aquí lo vas a encontrar. Aquí hay algo tan precioso como dice, en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ella es la que relata la vida del Maestro. Ella es la que relata la vida del Salvador. Ella es la que relata la vida del gran Consolador. Cuando dijo mi Señor Jesucristo, después de haber hecho un tiempo de su trabajo aquí en la tierra, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendría el Consolador. Vendría aquel Consolador para que esté con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Es el Espíritu Santo que descendió cuando Él ascendió al cielo con su Padre. El Espíritu Santo vino a nosotros. Él es el guía de nuestra vida en esta tierra. Él es el que nos da la iluminación y la revelación de su palabra. Él es el que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos levanta cuando estamos caídos. El Espíritu Santo, pero todo esto dice, es en esta palabra que podemos hallar el testimonio, la vida completa de aquel Redentor, de aquel Dios todopoderoso, de aquel Dios grande en misericordia, de aquel Dios altísimo y soberano, aquel que tiene los ojos como llama de fuego y el rostro resplandeciente como el sol. Y porta unas vestiduras blancas y sobre el pecho un cinturón que lleva aquel nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos habla de este Dios grande. La Biblia nos habla del Todopoderoso, porque Él es grande y poderoso. Es todopoderoso su nombre. El alfa y la omega, el principio y el final, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, el Santo de Israel. La Biblia nos habla de este hombre que no hay otro como él, un hombre de poder, es fuerte más que el viento y su gloria más que el mar, y nunca termina su amor. En Él puedes tú confiar, en Él puedo yo confiar, en Él podemos hallar la solución a nuestra vida. Acércate a Él, escudriña su palabra, apercíbete en estos tiempos para que no puedas ser engañado de nadie, porque hoy en día muchos de los profetas falsos están hablando y tergiversando la palabra de Dios. Por eso el Señor te dice en esta hora: apercíbete, adviértete, alístate, prepárate. Previénete de aquellas palabrerías de los hombres que hablan todo error, que hablan toda maldad, que hablan cosas para su conveniencia, para que no te exhorten, que no te ayuden en ese problema que estás atravesando. Por eso escudriña la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de una manera muy especial a través de su palabra. Su palabra es la doctrina santa del Evangelio. Su mensaje es divino. Sus historias son reales. A veces, cuando llegamos a las parábolas, muchas veces algunos llegan a pensar que solamente fue un relato y nada más. Pero no, esos fueron historias reales, que nuestro Señor Jesucristo daba testimonio de todo aquello en aquel tiempo. Su palabra es inmutable. Su palabra es el manual de nuestra vida. Es luz a nuestro camino, como dice su palabra en el Salmo 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es luz a nuestro camino. Ella es la espada en donde nosotros podemos defendernos. Cuando Satanás trae sus acechanzas, cuando Satanás trae sus dardos, cuando Satanás trae sus saetas, cuando Satanás trae toda clase de estorbo para nosotros no seguir avanzando en el camino del Señor. Su palabra es viva, apreciados oyentes. En ella están los estatutos para todo cristiano. Por eso escudriñémosla, meditemos de ella, como le dijo, ¿verdad?, Moisés a Josué en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces verás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca te apartes de ella, medítela de día y de noche. Cuando vas caminando, medita en su palabra. Cuando vas en el carro, medita en ella. Tal vez tú no la puedes tocar, posiblemente estés manejando. Posiblemente el trabajo que ejerces no te da la oportunidad de poder agarrar tu Biblia y empezar a escudriñarla. Pero medita en un solo texto que el Espíritu Santo trae a tu mente. Cuando Él te llega a hablar, cuando Él te llega a decir, medita en ella. Porque Dios nos habla cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo nuestros quehaceres. Él allí está hablándonos, dándonos una palabra. No es casualidad, es para que nosotros meditemos en ella, es para que nosotros indaguemos en ella, porque Dios algo nos quiere decir a través de esa palabra, porque su palabra es viva, apreciados oyentes. Habló de la vida diaria, que debemos de meditar en ella de día y de noche, que no cesamos de meditar en la palabra de Dios. La enseñanza bíblica le da madurez al cristiano. Esto es lo que hallamos cuando nosotros escudriñamos esta palabra. Trae madurez a nuestra vida. O sea, no vivimos en esa vida, ¿verdad?, carnal, que muchas veces el apóstol Pablo en una ocasión habló acerca de esta personalidad de cristiano carnal, del cristiano ferviente. Nos dice en el libro de Corintios y nos habla de una manera que uno dice ¿cómo? Pero cuando nosotros, ¿verdad?, escudriñamos en esta palabra, trae madurez para nuestra vida. La madurez se obtiene no por los años que tú llegues a tener, sino por el conocimiento especialmente de la palabra de Dios. Cuando tú llegas a conocer y ser maduro en las cosas del Señor, a ti no te va a ser fácil soltar las cosas que Dios ha puesto en tu mano. Aunque tú no veas un resultado, que puedas recibir apoyo de alguien que tú tanto esperas. Pero cuando tú estás enfocado y has puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, tú, nada ni nadie te va a mover. El proceso no te va a hacer caer. El problema no te va a hacer caer. La dificultad no te va a hacer quedar. Porque tú has entendido que aquel que pone su mano en el arado no vuelva para atrás. Tenga cuidado. Por eso, en esta hora yo le hablo acerca de escudriñar la palabra de Dios, porque trae la madurez para el cristiano, para aquel que la escudriña. Te hace diferente a la mayoría de personas, te hace fuerte ante todas tus pruebas. Aun cuando pases por una enfermedad, te hace fuerte. Aun cuando tú estás atravesando un dolor, tú dices: Dios, yo creo en ti. Yo sé que tus propósitos
propósitos son reales, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y su palabra misma nos dice que todos los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso tenemos fe, tenemos la certeza, ni porque más el viento arrecie contra de nosotros. Debemos ser como la palmera, que cuando el viento azota, posiblemente se cae de un lado, se cae del otro lado, se cae del frente, se cae por atrás, pero la raíz de esa palmera, cuando esa tormenta se acaba, esa palmera nuevamente vuelve a florecer. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso ahora te dice, escudriña las escrituras, escudriña su palabra. Procura ser hacedor de ella, no tan solamente oidor, no solamente lector. ¿Para qué? Para atacar a los demás. De nada te sirve escudriñar o leer su palabra sin atesorarla y vivirla. De nada te sirve solo leer para atacar a los demás, para sentirme superior al que está a mi derecha, para sentirme superior al que está a mi izquierda. No es más lo que tú llegas a saber, es cuánto te da una madurez en tu vida, es cuánto tú llegas a comprender la grandeza de tu amado, que debes ser como Él, manso y humilde de corazón, lleno de amor, lleno de gracia y de bondad, lleno de misericordia. Sed pues misericordioso, así como yo soy misericordioso, dice su palabra. Debemos imitar al Maestro por excelencia, a mi Señor Jesucristo. Por eso yo te digo en esta hora, con todo mi corazón, escudriñemos la palabra de Dios, que es poderosa, verdadera y real. Este es el libro donde se expresan los pensamientos de Dios, con el cual se realizan sus propósitos en cada vida. Cada palabra que hay en ella es un propósito para nosotros. Nos muestra tantas realezas, tantas cosas. Dios mismo, no pienses que es el hombre ha escrito esta palabra. Está compuesta con 66 libros, 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. Dios mismo es el autor de la Biblia, pero el intérprete de la Biblia es el Santo Espíritu. Por eso yo te digo, escudriña la palabra. Ciertamente fueron escritas por reyes, por profetas, por apóstoles, por siervos y siervos que fueron fieles delante de la presencia de Dios. Pero un solo Dios los inspiraba a escribirlos. Un solo Dios para darnos a conocer la realidad de la vida. Que hay un cielo y hay un infierno. Que esta vida que estamos viviendo aquí en la tierra muy pronto se acabará. Por eso te digo en esta hora, apercíbete, apercíbete. Su palabra dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a todo hombre, para que sea apto y preparado para toda buena obra. Prepárate, prepárate no para recibir un privilegio. Prepárate no para ser obrero, no para ser misionera, no para ser evangelista, no para ser predicador. No lo hagas primeramente por eso. Prepárate porque es esencial para tu vida. En estos últimos tiempos que estamos mirando que las cosas se están poniendo de mal en peor. Ya no es tiempo que te duermas, es tiempo que medites en la palabra de día y de noche. Tal vez tú dices, pero ¿cómo lo hago si no puedo? Si no entiendo. Dile al Señor, dame la iluminación para entender tu palabra. Revélame lo que tú quieres cuando yo la medite, cuando yo la lea, cuando yo la escudriñe. Bendito sea el santo nombre del Señor. La palabra de Dios es luz para dirigirnos,
alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos, el mapa para aquel perdido. Tú que no has venido a los caminos de Dios, hoy te digo, escudriña la palabra de Dios. El libro de San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de mi Señor Jesucristo puedes llegar al Padre. Este es el mapa para tu vida. Tú que no conoces del Señor, mapa para el perdido, espada para el soldado. Tú que predicas su palabra, tú que has creído en Él, tú que eres un cristiano, no importa el nombre, la denominación de tu iglesia, escudriña la palabra, que esta es tu espada. En cualquier momento, como nos dice el libro de Efesios, su capítulo 6, su versículo de 10 en adelante, nos habla de la coraza de justicia, el apresto del evangelio, los calzados de la paz, el cinturón de la verdad. Esta es la espada que el Señor nos ha dejado para todo aquel soldado en medio de la batalla, en medio de la guerra. Estatutos para los cristianos. Aquí están esos estatutos. Por eso te digo en esta hora, con todo mi corazón, escudriñemos la palabra de Dios. Escudriñemos su palabra de día y de noche. Apercíbete en estos últimos tiempos. Alístate, apreciado oyente. Alístate, apreciado hermano. Tú que no conoces a mi Salvador, yo te vengo a presentar de un Salvador que libertó mi vida, que me sacó del pecado, que me sacó de los bailes, que me sacó de tantas cosas que yo desagradaba delante de su presencia. Y un día por su misericordia me rescató. Recuerdo un julio del 2016, Él llegó en yo esperarme, llegó a libertar mi vida, llegó a rescatarme de las garras del enemigo, llegó a salvar mi vida. Y aquel momento nunca lo he olvidado, y para testimonio de Él lo digo, que cuando Él llegó a salvarme de las cadenas donde Satanás me tenía atada. Solo recuerdo que mi cuerpo se arrastraba como un gusano en el suelo, pero ahí estaba la mano poderosa de mi Salvador. Ahí estaba la mano de aquel Dios de misericordia que me dijo, estoy aquí. He llegado para libertarte. He llegado para transformarte. Y por su misericordia aquí me tiene predicándote de su palabra. Por eso yo no me canso de hablarte de ese Dios. Por eso no me canso de hablarte de ese Redentor. Acércate a Él. Hoy que tú me estás escuchando, no endurezcas tu corazón. Oye su voz. No endurezcas su corazón ante Él. Diga al Señor, quebranta mi vida. Ayúdame a acercarme a ti. Díselo. Dale gracias a Dios por esta palabra que te ha permitido